Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Mesa Arteaga, del grupo 02 de Epistemología, dictada por el profesor David Tamayo. La actividad de hoy consiste en inventar un juego que se vea relacionado con el pensamiento de un filósofo determinado. En este caso, el filósofo que me correspondió fue Thomas Kuhn. Entonces, de forma general, pues voy a empezar a explicarles el juego. Aquí tenemos un terreno circular de 60 metros de diámetro en el que se van a ubicar un equipo y otro equipo. Cada territorio o terreno que le corresponda a cada equipo va a tener un arco o una cancha con esta forma. Más adelante les explicaré por qué. Aquí está la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Voy a utilizar tres elementos de tres deportes diferentes: un balón de fútbol, un disco de Ultimate y una bola de hockey. Ahora, para crear un deporte nuevo, según la filosofía de Thomas Kuhn, hay que poner en crisis cada una de las cosas, en este caso cada uno de los deportes. Entonces, sometí a crisis el fútbol, luego sometí a crisis el Ultimate y luego sometí a crisis el hockey. Y ¿dónde está? Dice así: fútbol. Vamos con el fútbol. Como ya no son dos equipos los que se van a ubicar en el terreno, sino que se va a añadir un equipo más, entonces el terreno rectangular queda demasiado complicado. Entonces por eso se utilizó un territorio circular para poder ubicar o distribuir los tres equipos. Le quitamos el árbitro. ¿Por qué? Porque en el deporte, no solo en el fútbol, sino en la mayoría de los deportes, así no se quiera, se ven errores humanos, errores arbitrales que pueden perjudicar o beneficiar en otros casos a cada uno de los equipos. Entonces, para evitar esos errores humanos, puse en cada arco un sensor. ¿Para qué? Para que cuando el elemento pase correctamente por el arco, el sensor se activa y dice sí o no, ya con dos colores diferentes: rojo es que no es válido, verde es que sí es válido. Le quité el contacto. ¿Para qué? Pues la mayoría de gente, si no son todos, saben que en el fútbol hay mucho contacto, por lo cual eh, provocan muchas lesiones o causan muchas lesiones. Entonces le quité el contacto para eso mismo, para evitar las lesiones que se puedan presentar a los deportistas o a los jugadores. El arco. Le modifiqué la forma del arco, aunque sigue siendo rectangular. Vieron anteriormente que tenía una zona específica para anotar. Entonces ya no puede entrar por cualquier parte del arco, sino solamente por su zona específica. Esto con el fin de que de mejorar la precisión y la técnica de los deportistas y volver el deporte un poco más competitivo. Zona de remate. También va a haber una zona de remate como en el fútbol, pero va a cambiar su medida. Esta va a ser de 5 metros. Y le quité las tarjetas. ¿Con el fin de qué? De que los jugadores sepan y sean conscientes de qué es lo que deben hacer y lo que no deben hacer. De igual forma, como ya no hay contacto, hay mucha menos probabilidad de lesión. Entonces no son necesarias las tarjetas. Sigo con el Ultimate. El arco, pues también igual que en el fútbol. Eh, Tiene una zona específica para poder anotar el disco, la cual es válida. Si entra por otro lugar, pues no es válida. En el Ultimate no hay arco. El punto se hace o se da el punto cuando un jugador coge el disco en una zona de puntaje. Entonces para eso puse el arco, pues para darle más dificultad. El terreno igualmente son los tres equipos, entonces para mayor distribución. Los sensores igual que en el otro deporte, para evitar los errores humanos. En el Ultimate, si una persona tiene el disco no puede correr con él. Entonces eso pausa mucho el juego, o juego pasivo, pues en otras palabras. Entonces para evitar ese juego pasivo, los deportistas, pueden correr con el disco no más de 4 pasos. Pueden lanzar el disco cuando estén corriendo, para lo mismo, para evitar el juego pasivo y que se torne muy
muy pausado, muy monótono. Igualmente la zona de remate, 5 metros, y también le quitamos las tarjetas porque pues para la misma explicación del deporte anterior, para que cada jugador sepa qué debe y no debe hacer. El hockey, igualmente el arco, el terreno, los sensores de las canchas, sin stick o palo. ¿Para qué? Los deportistas de hockey sufren mucho de lesiones lumbares por la posición que siempre mantienen cuando están con el stick para poder meter la bola en el arco. Entonces le quitamos eso para que puedan tener una postura más adecuada. También lo puse sin contacto, zona de remate y sin tarjetas. Entonces los tres deportes serían, las crisis serían muy similares. Entonces, prosigo. Cada zona donde están estos tableritos se llaman zonas paradigmáticas. La filosofía de Kuhn se basa en los paradigmas. Entonces, en cada tablerito va a estar escrito un paradigma. Cada equipo tendrá su paradigma. Y habrán unos cuadros, si pueden observar acá, se divide en cuadros. Entonces, si a este equipo le anotan un punto, tiene que tapar con un cuadrito aquí. Si le hacen otro punto, vuelve y tapa, vuelve y tapa y vuelve y tapa. Cuando, cuando todo el tablero esté tapado con los cuadros, ya no se va a observar el paradigma. Entonces el equipo saldrá eliminado y su paradigma quedará refutado. Entonces ya este paradigma no va a servir ya, y ya van a competir entre estos dos equipos para refutar el paradigma del equipo rival. Entonces va a haber un ganador. Son 10 cuadros, entonces a los 10 puntos que le hagan a un equipo, pues ya se queda eliminado y se disputan el juego entre los otros dos para ver cuál es el paradigma que se va a mantener y cuál es el otro paradigma que va a ser refutado. Entonces, como mencioné anteriormente, el disco de Ultimate solo puede entrar por acá, por la zona 1, el balón de fútbol por la zona 2 y la bola de hockey por esta zona pequeñita que es la zona 3. Ahora vamos a pasar a las normas del juego. Son 10 normas que tienen que estar relacionadas con 10 frases que haya dicho el filósofo. Entonces, todas las frases las tomé del libro La estructura de las revoluciones científicas. Entonces vamos a empezar. La frase 1 dice: si la ciencia es la constelación de hechos, teorías y métodos reunidos en los libros de texto actuales, entonces los científicos son hombres que, obteniendo o no buenos resultados, se han esforzado en contribuir con alguno que otro elemento de esta constelación particular. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los científicos han aportado en la ciencia hasta donde vamos hoy en día, en las teorías. Entonces la regla que puse fue: todos los jugadores deben manipular el elemento que tenga el equipo en su poder. Todos los jugadores. Entonces, ¿en qué se relaciona esto? La ciencia es al científico como el deporte es al deportista. Para estos deportistas en este juego, el deporte como tal es su ciencia. Entonces, si en la frase dice: los científicos son hombres que, obteniendo o no buenos resultados, se han esforzado en contribuir. Entonces acá todos los jugadores van a manipular el objeto que tenga el equipo en su poder para contribuir. ¿Contribuir a qué? Contribuir a que su equipo haga un punto en los arcos rivales y poder poco a poco ir refutando el paradigma rival, el paradigma del equipo rival. Bueno, esa frase es de la página 21. Sigue la frase 2. Los principios que rigen la ciencia normal no solo especifican qué tipos de entidades contiene el universo, sino también por implicación los que no contienen. Saca de la página 25. La norma del juego dice: lo único que puede utilizar el jugador en el juego es su cuerpo, sin utilizar extensiones tales como raquetas, palos o bastones, entre otras. Si se fijan bien, la regla dice
que no solo especifica qué tipos de entidades contiene, sino por implicación los que no contiene. Entonces en la norma dice lo que se puede usar y lo que no se puede usar. Esa es un poco más clara. La tercera dice: un hombre puede ser atraído hacia la ciencia por toda clase de razones, y entre ellas se encuentra el deseo de ser útil y la emoción de explorar un territorio nuevo. Entonces, la norma que relacioné con esa frase, perdón, esa es de la página 72. La norma que relacioné con esa frase es la siguiente: cada equipo se encargará de su territorio y el objeto debe pasar al menos por una zona paradigmática antes de anotar. ¿Qué dice esto? Cada objeto, si este equipo tiene el balón de fútbol y va a anotar aquí, entonces ellos verán por qué lado se van, si se van por el lado largo o si se van por el lado corto. El caso es que tienen que pasar por uno de estos territorios para poder anotar en el otro arco. ¿Por qué esto así? Porque dice que el hombre se había traído para ser útil y explorar un nuevo territorio. Entonces ellos tienen que explorar los territorios paradigmáticos para poder ir hacia el otro territorio a anotar su punto. Así se van a sentir útiles. Cada jugador se siente útil. ¿Por qué? Porque cada jugador tiene una función. Bueno, la 4. Nadie puede usar cualquiera de los términos que contiene sin ser capaz de usar muchos más. Página 104. Entonces, la regla 4 es la siguiente: cuando haya un punto de cualquiera de los equipos, cada equipo debe rotar su formación. ¿Por qué? Eh, todos los jugadores deben ser polifuncionales. Todos los jugadores deben saber defender, deben saber recuperar y obviamente deben saber anotar. No solamente puede haber un jugador que haga cada cosa, porque entonces los otros jugadores no van a saber desenvolverse en la posición que les pueda tocar más adelante. Entonces, como dice, nadie puede usar cualquiera de los términos que contiene sin ser capaz de usar muchos más. Entonces, por eso se va a rotar, para que un jugador no solamente tenga una función siempre durante todo el juego, sino que pueda cambiar para poderse desenvolver bien, no solo en una, sino en todas las tres funciones. Bueno, la 5. Las llamadas propiedades superficiales no son menos necesarias que sus sucesoras aparentemente esenciales. En el deporte casi siempre se ven más importantes a los que anotan los puntos, sin desmeritar pues a los defensas ni a ninguna otra posición, pero casi siempre el héroe es el delantero. ¿Por qué? Porque hace los puntos. Acá, como cada jugador va a rotar de posición, todos los jugadores van a desempeñar todas las funciones, pero en la función que estén determinando en ese momento o que estén haciendo en ese momento. Por decir algo, hay un jugador que se va a encargar de anotar el punto, entonces él anota su punto. En ese momento tiene que rotar y ya va a pasar a defender. Entonces no significa que ya sea menos importante, porque igual tiene que defender y evitar el punto. Cuando haya otro punto, vuelve a rotar y ya va a pasar a ser un recuperador. No vamos a demeritar la posición del recuperador. ¿Por qué? Porque si el recuperador no recupera, valga la redundancia, el objeto, entonces se van a quedar sin anotar. Entonces, todos los jugadores tienen su función. Bueno, son 5 normas relacionadas con 5 frases. Espero que hayan entendido. Voy a proceder a explicar el tejido con 3 de las normas. Me lo estaba yendo por el tejido. Entonces, tenemos el color naranjado representa al equipo 1, el color amarillo al equipo 2 y el color café al equipo 3. Cada una de estas zonas blancas que se ven acá, cada una es una zona paradigmática. Entonces, escogí las 3 reglas que dice: cada equipo se encarga de su territorio
y el objeto debe pasar al menos por una zona paradigmática. ¿Qué quise representar acá? Este es el objeto del equipo naranjado y está en una zona paradigmática, para luego que ser anotado en uno de los arcos de estos dos equipos. Igualmente, el objeto del equipo amarillo está en una zona paradigmática para ser anotado y el elemento del equipo café está en una zona paradigmática para después pasar a ser anotado. Bien, la segunda dice, cada equipo, perdón, cada que haya una anotación, el equipo debe rotar. Entonces, aquí ubiqué los equipos de manera diferente. Estos están ubicados así, estos están ubicados así y estos están ubicados así. Siempre con las mismas funciones. Dos van a defender, dos van a recuperar y uno va a anotar. Dos van a defender, dos van a recuperar y uno va a anotar. Dos van a defender, dos a recuperar y uno a anotar. Que se ve acá de verdecito. Bueno, distribuir los equipos suponiendo que no han habido puntos. Ya si hay un punto, pues este pasa acá, este aquí, este aquí, este aquí, de color verde, que es quien va a anotar el punto. Y la otra regla es... Se me perdió. Bueno, cada equipo debe distribuirse de manera diferente a los demás en el territorio. Me adelanté un poquito y la expliqué en la norma anterior, pero ahí se puede ver que cada equipo se ubica de manera diferente. Esa norma está relacionada con otra frase, pero pues son 5, entonces pues leí nada más esas 5. Entonces, bueno, aquí está el tejido. Espero que el video haya sido claro. Muchísimas gracias.